Hola y bendiciones para todos. Continuamos con nuestra serie de semana de Pascua, ¿verdad? De panes sin levadura. Y quisiéramos seguir compartiendo la palabra de Dios y compartiendo ciertos temas ¿verdad? Que el Señor ha puesto en nuestro corazón compartir. Y el tema de hoy se llama Conociendo a Dios. Así que antes de abrir la palabra y comenzar a leer versos, queremos pedir la dirección de Dios. Padre Dios del cielo, gracias por tu palabra, gracias por tu creación, gracias por todo lo que has hecho. Gracias por tu gran amor y por querer revelarte a nosotros. Abrimos tu palabra para conocerte. Permítenos poder hacer tal cosa. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Lo primero que nos podemos preguntar acerca del conocimiento de Dios es: ¿desea Dios que le conozcamos? ¿Está en el corazón de Dios que le conozcamos? Porque la realidad es que si Dios no quisiera que alguien le conociese, entonces sería imposible para cualquier creación conocerle. Dios hubiese diseñado las cosas de tal forma que sería imposible conocerle. Porque el soberano, el todopoderoso, si no tuviese en su voluntad, en su deseo que lo conozcan, entonces esto sería imposible para su creación. Totalmente imposible. Hubiésemos nacido programados para esto y la creación estuviese diseñada para no poder revelar al Creador. Sin embargo, tenemos que la palabra de Dios nos dice en Jeremías 9, 23 y 24 lo siguiente: Así dijo el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dijo el Señor. En el versículo 24 debemos notar que el Señor dice que el que se hubiere de alabar, alábese en esto, en entenderme y conocerme. Así que el Señor está exhortando a que se le entienda y se le conozca. Dice, si hay algo de lo que nos pudiéramos alabar, que el hombre se debiera alabar, si hay algo de lo que el hombre pudiera darse en el pecho, ¿verdad? Como decimos por ahí, es de: yo conozco a Dios, yo conozco a mi Padre, yo conozco al Creador. Él es un ser personal y lo conozco y entiendo sus propósitos. Y esto son palabras grandes, ¿no? No todo el mundo se atreve a decir yo conozco a Dios. Pero algo que sin duda alguna se compartiría, si fuera así, de ser así, de poder conocer a Dios y entenderlo, se compartiría con gozo. Y es el mayor conocimiento que el hombre puede tener según Dios. De hecho, dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, porque sabemos que la sabiduría del hombre es necedad, ¿no? Pero dice que si en algo se ha de alabar algún hombre, en entender a Dios y conocerle. Así que Dios sí desea que lo conozcamos. Él quiere que conozcamos que Él hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Que le conozcamos tal como Él es, que conozcamos su carácter, ¿verdad? Porque estas características son características de su carácter. Así que nos queda bastante claro que Dios desea que le conozcamos. Sin embargo, vamos a seguir viendo algunos otros versos. Oseas 6:6. Libro de Oseas, capítulo 6, verso 6, nos dice: porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Así que, sin entrar en verdad en discutir profundamente que Dios quiere misericordia y quiere conocimiento de Dios más que holocaustos, conectando misericordia con el conocimiento de Dios, entendiendo que el conocimiento de Dios es conocer la misericordia, porque Dios es misericordia, Dios es misericordioso. Y arriba decía, entenderme y conocerme, en Jeremías 9:24, que hago misericordia. Así que conectando los dos versículos podríamos entender que Dios está diciendo que Él quiere misericordia y conocimiento de Dios. Y es que el conocer a Dios nos hace tener misericordia, porque Él es misericordioso.
Pero la clave está en que dice, porque misericordia quise y conocimiento de Dios. Lo que Dios quiere es misericordia, que tengamos misericordia y el conocimiento de Dios. Y tenemos que hacer la salvedad que sin el conocimiento correcto de Dios, que es misericordioso, es imposible que el hombre tenga misericordia. La misericordia que expresa el hombre va a ser en proporción a la misericordia que ve de su Creador y la misericordia que el Creador le demuestra de diferentes formas. De diferentes formas. Y podríamos decir, ay, pero hay personas que no creen en Dios, que no contemplan a Dios y tienen misericordia. Bueno, lo contemplan sin darse cuenta, pero lo contemplan y aprenden acerca de Dios a través de otras maneras, a través de la naturaleza. Y aprenden misericordia, aunque lo hagan de manera inconsciente, ¿no? Jeremías 24:7 dice lo siguiente: y les daré un corazón para que me conozcan, que yo soy el Señor, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Así que arriba vimos que Dios quiere conocimiento, que tengamos conocimiento de Dios, y no solamente Él lo quiere, Él ha provisto los medios por los cuales nosotros podemos tenerlo. Dice que nos dará un corazón para que le conozcamos. Nuestro corazón por sí mismo, nuestro corazón pecaminoso no puede conocer a Dios, pero Dios nos da un corazón para que le conozcamos. Dios pone en nosotros un corazón para que le conozcamos. Así que Él suple aquello que necesitamos para comenzar en el conocimiento de Dios. ¿Acaso esto es algo inalcanzable, el conocimiento de Dios? Si Él quiere que lo conozcan, ¿acaso Dios va a querer, a desear algo, pero poner trabas para que no lo alcancemos? ¿O lo va a poner difícil? ¿Acaso Dios se esconde? Como mencionó Pablo en Hechos 17, donde dice, para que lo buscasen, a ver si aún a tientas lo podíamos encontrar o palpar. Dice, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. O sea, Él no se está escondiendo de nosotros. Sin embargo, muchas veces pensamos que el conocimiento de Dios es inalcanzable y hemos escuchado muchas veces que son misterios. Y cuando no podemos entender algo en la Biblia, porque no podemos reconciliar un texto con otro, simplemente decimos, eso es un misterio. No, mi hermano, mi hermana, mi amiga, mi amigo. Si está en la palabra de Dios es para que nosotros lo entendamos y lo conozcamos y podamos armonizar todas las cosas. Las cosas ocultas pertenecen a Dios, más las reveladas, las que están en la palabra de la ley, son para que nosotros y nuestros hijos pongamos por obra todas esas palabras, las creamos y las podamos poner por obra. Lo que está escrito en la palabra de Dios para que lo entendamos. En la palabra de Dios no hay nada oculto que no haya de ser revelado por el estudio y la oración. Así que no podemos decir que es algo inalcanzable. No podemos pensar que el creador del universo dice que quiere que le conozcamos, pero entonces Él obstaculiza este proceso por el cual nosotros podemos conocerle. No. Él ha provisto los medios para que le conozcamos. Pero vamos a ver que la Biblia misma confirme que esto es algo alcanzable. ¿Ok? Proverbios 2:5 nos dice, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Así que el conocimiento de Dios puede ser hallado. Oseas 2:20 nos dice, y te desposaré conmigo en fe y conocerás al Señor. Hablando en tiempo futuro se nos dice que se ha de conocer al Señor. Te desposaré conmigo en fe y conocerás al Señor. El ser humano puede conocer a Dios. Así que no hay por qué nosotros pensar que el conocimiento de Dios es inalcanzable. Y nos hacemos la pregunta, ¿verdad? ¿Dónde encontramos el conocimiento de Dios? Y la semana pasada hice un video hablando de cómo conocer, ¿verdad? Cómo conocemos a Dios, cómo comenzamos a conocer a Dios y hablé de fundamentos básicos del conocimiento de Dios. Y cité este versículo, Romanos 1:20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se ven entendidas por la creación del mundo y por las cosas que son hechas,
para que no haya excusa. Así que vemos que este verso nos dice que su eterno poder, su divinidad, ¿verdad? El conocimiento de su ser, de su persona divina, se ven entendidas por la creación del mundo. Así que encontramos el conocimiento de Dios en su creación. Y hace poco estuve hablando con un amigo acerca de esto. Él me decía, pero ¿cómo yo puedo conocer a Dios a través de la naturaleza? Ciertamente él no negaba este verso, él simplemente decía, yo quisiera saber cómo ocurre eso, cómo si yo no tengo ningún conocimiento acerca de Dios en lo absoluto, no tengo la palabra de Dios, como si yo soy un aborigen, un nativo de alguna isla o algún lugar bien remoto, muy remoto del mundo donde no ha llegado la palabra de Dios, cómo a través de la naturaleza yo puedo conocer a Dios en carácter, ¿no? Más allá de pensar que hay un creador, cómo yo puedo conocer su ley. Entonces, estuvimos hablando un poco acerca de eso, ¿verdad? Y tal vez comparta algunos de los detalles que hablamos en esa conversación. Pero la Biblia en efecto nos confirma que podemos conocer a Dios, su potencia, su poder y su divinidad, los atributos de su ser divino, los podemos conocer a través de la naturaleza. Así que Dios se revela a nosotros a través de la naturaleza. Salmo 19:1 nos dice, hablando acerca de cómo Dios se revela o cómo Dios nos habla a través de la naturaleza. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el extendimiento denuncia la obra de sus manos. Así que lo primero aquí que mencionamos es que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y es profundo. Porque no es simplemente mirar el cielo y decir, wow, qué inmenso, esto lo creó Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos hablan de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Quién es Él en esencia? Su carácter. Muéstrame tu gloria. Vimos que Moisés le preguntó o le pidió a Dios en Éxodo 33:18, muéstrame tu gloria. Y Dios le contesta, yo haré pasar delante de mí todo mi bien, toda mi bondad. Y tendré misericordia de quien tendré misericordia y seré clemente con quien sea clemente. Y luego cuando esto ocurre, cuando Dios pasa, comenzó a declarar su nombre. Yo soy Dios misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en bondad y misericordia. ¿Verdad? Comienza a describir su carácter, siendo su carácter, su bondad, su benignidad, lo bueno de su ser, aquello que constituye su gloria. Y nos dice la palabra de Dios en Salmo 19:1 que los cielos cuentan esa gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios, los cielos hablan de su carácter. Y cuando nosotros pensamos, ¿cómo el cielo me puede hablar de su carácter? Bueno, nosotros podemos mirar el cielo, especialmente de noche. Por ejemplo, vemos los astros, vemos las lumbreras y vemos cómo todas operan en un orden. Vemos cómo se mantienen en un orden. Vemos cómo las órbitas no se salen de control, cómo el universo es un todo armonioso. Y simplemente observando ese orden establecido, entendemos que el Creador es ordenado y entendemos que no solamente tiene poder para mantener las cosas en orden, entendemos que Él es ordenado. Y algo similar nos reveló Jesús, ¿verdad? Siendo ordenado Él mismo cuando resucitó, Él dobló ¿verdad? El sudario que había estado sobre su rostro, que había estado sobre su cuerpo. Él lo dobló y lo dejó doblado en el lugar ¿verdad? En la tumba donde lo habían enterrado, donde había yacido su cuerpo. Así que los cielos cuentan la gloria de Dios. El orden establecido nos habla no solamente de un Dios ordenado, también nos habla de un Dios cuidadoso que tiene tantos detalles en mente y no se le escapa nada. No se le escapa nada. Sigamos. Mateo 6, del 28 al 30 nos dice lo siguiente. Aprended de los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo
que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Miren que somos exhortados a aprender de los lirios del campo. Y luego se nos dice, Salomón y en toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. El hombre no podía fabricar una vestidura para que fuera tan hermosa que se pudiera comparar con los lirios del campo. Dios viste las flores del campo, los lirios, Dios los viste más hermosos de lo que jamás pudiese vestirse el hombre. Cuando nosotros miramos las flores, especialmente las flores, ¿verdad? Pero pudiéramos hablar de muchas otras cosas más como las aves o animales, ¿verdad? Preciosos que hay en el mundo, aún todavía hoy, con toda la degradación que ha ocurrido por el pecado. Pero nosotros miramos las flores y decimos, wow, verdaderamente, cómo algo tan bello puede salir del caos, puede salir del azar, ¿no? De, ¿verdad? De la nada, como muchos piensan. ¿Cómo esto pudo haber surgido así sin un diseñador? Pero volviendo a la creencia en Dios, si vemos la creación y vemos el orden y todo esto nos habla de un creador, realmente mirando los lirios, mirando las flores, entendemos que este creador le encanta lo bello, le gusta lo hermoso, se deleita en hacer cosas lindas, tiene detalles, quiere que nos gocemos visualmente en cuanto a lo que nos rodea y creó un mundo hermoso para que nosotros lo disfrutemos. Y esto nos habla de su carácter. Y si Él tiene cuidado, como dice aquí, eh, aún de la hierba, Dios la viste así, la hierba del campo, Dios la viste, la hierba que perece, que hoy es, pero mañana ya no es, que ya es echada al horno, que es quemada, que es secada. Dice, si Dios tiene cuidado y tiene en detalle vestir esa hierba, llenarla de un verdor hermoso o adornarla con flores hermosas, si Dios tiene ese cuidado, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y Jesús dice esto en un contexto donde Él está diciendo, no tengan miedo de que les falte algo, no estén agobiados por qué han de comer, qué han de vestir, porque Dios tiene cuidado de vosotros. Y la lección que utiliza Jesús es la naturaleza para enseñarles cómo Dios tiene cuidado de ellos. También Jesús utilizó, aunque no está en el tema como tal, pero lo menciona, Jesús también utilizó las aves, diciendo, si Él cuida de las aves, si Él tiene cuidado de las aves, ¿cuánto más no va a tener cuidado de nosotros? Y Él habla, y también Jesús habló de que no cae una hoja sin que Dios lo note. Dios está al cuidado y pendiente de cada una de las cosas que Él creó en toda la tierra, y aun aquellas que son inanimadas, o en el sentido de que no tienen tal vez una razón, una conciencia. ¿Cuánto más no lo va a estar de nosotros, que nos creó a su imagen y semejanza? No hay ni un detalle que se le escape a Dios. Hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Salmo 33:5 nos dice, Él ama justicia y juicio. Y luego dice, de la misericordia del Señor está llena la tierra. Así que vuelve y se nos dice que la tierra, la creación de Dios, está llena de la misericordia de Dios. Podemos ver, aprender acerca de la misericordia de Dios a través de la misma naturaleza, a través de la tierra que Él creó. Nos dice Salmo 107:43. Quien sea sabio, guarde estas cosas, y guarde estas cosas, entenderá los hechos misericordiosos de Jehová. Y la conexión que quería hacer con estos dos versículos es que si la tierra está llena de la misericordia de Dios, quien sea sabio, entenderá los hechos misericordiosos de Jehová. Quien sea sabio verá en la creación la misericordia de Dios. No todo el mundo puede apreciar esto. No porque no puedan, no porque ellos no tengan la capacidad en sí mismos, porque la realidad es que ninguno de nosotros tiene la capacidad en nosotros mismos. Pero si la sabiduría de Dios está obrando de alguna manera en nuestros corazones, vamos a poder apreciar la misericordia de Dios en toda la tierra, en toda su creación, y donde pongamos el ojo, ¿verdad?, hacia la creación,
vamos a encontrar revelaciones acerca de nuestro Dios. ¿Dónde más encontramos el conocimiento de Dios? Nos dice Salmo 119, 169. Acérquese mi clamor delante de ti, oh Señor. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Así está diciendo que la palabra de Dios nos da entendimiento, nos da conocimiento, nos hace entender. Así que no podemos conocer tampoco muy claramente o plenamente a Dios, sino a través de la palabra. La palabra de Dios nos da entendimiento, nos da conocimiento, añade entendimiento. La naturaleza nos puede dar un conocimiento básico, pero realmente Dios se revela más plenamente y más claramente a través de su palabra. Nos dice Juan 17, 8, Jesús orándole a su Padre, porque las palabras que me diste les he dado. Miren, interesante. El Padre le da las palabras a Cristo y Cristo se las da a sus discípulos. Las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Así que es la palabra que Dios le da a Cristo, que Cristo le da a los discípulos, lo que capacita a los discípulos para conocer verdaderamente que Jesús es el Hijo de Dios, que salió de Dios y han creído que Dios lo envió. Miren el orden. Jesús recibe las palabras de su Padre. Él refiere esas palabras a sus discípulos. Les revela quién es Dios a través de la palabra. Les da ese conocimiento a través de las palabras que Dios le da a Cristo. Ellos las reciben y el recibir la palabra de Dios, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, entonces podemos conocer verdaderamente y luego podemos creer. Se recibe la palabra de Dios, conocemos y creemos, tenemos fe, confiamos. Interesante, ¿verdad? La conexión ahí. Juan 8:55, Jesús dijo lo siguiente, hablándole a los judíos, les dijo, y no le conocéis, mas yo le conozco. Están diciendo que ellos, Jesús le estaba diciendo a ellos que ellos no conocían a Dios. Dice, no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, seré como vosotros mentiroso, mas le conozco y guardo su palabra. Así que vemos que es recibiendo la palabra de Dios que tenemos entendimiento. Vemos que es recibiendo la palabra de Dios que conocemos y luego creemos. Y aquí Jesús dice, le conozco y guardo su palabra. Entendiendo, ¿verdad? Aplicando el principio que vimos en los versículos anteriores, entendemos que como Jesús guarda su palabra, entonces le conoce. Y es que no podemos conocer plenamente, a cabalidad, a Dios si ignoramos su palabra, si no recibimos su palabra. Debemos recibir su palabra. Y para fortalecer este principio, en 1 Samuel 3:7 nos habla lo siguiente, mas Samuel aún no conocía al Señor, ni le había sido revelada la palabra del Señor. Y podríamos concluir que él no conocía al Señor porque no le había sido revelada la palabra del Señor. Si Dios no le había hablado, si Dios no se había comenzado a revelar a su vida, si él todavía no tenía la capacidad de escudriñar la palabra de Dios, entonces no podía conocer al Señor. Así que esto nos habla acerca de un conocimiento especial que nos da la palabra de Dios. Y tenemos que entender que la palabra de Dios, la misma palabra que creó los mundos, la misma palabra que dijo y fue hecho, la misma palabra que habló primero a nuestros padres, ¿verdad? Dios se comunicaba verbalmente con nuestros primeros padres. Luego del pecado, con algunas personas siguieron escuchando la voz de Dios, pero muchas no quisieron escucharla y se alejaron de él y acallaron la voz de su espíritu en sus vidas. Sin embargo, hubo personas que se mantuvieron escuchando la palabra de Dios. De hecho, el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto y llegaron al Sinaí, escucharon la voz de Dios, todos ellos, pero rechazaron escuchar la voz de Dios. El hombre rechaza escuchar la voz de Dios. Sin embargo, lo que quiero enfatizar es que es la palabra de Dios que fue hablada y que es hablada lo que eventualmente comenzó a ser una revelación escrita por medio de los profetas. Lo que Dios le hablaba e inspiraba a los profetas, estos escribían.
Así que la palabra de Dios escrita, la palabra de Dios que hoy conocemos como la Biblia, es en efecto la palabra de Dios y es la palabra escrita que nos habla también de la palabra viviente, ¿no? Es un canal por el cual podemos conocer la voluntad de Dios, los pensamientos de Dios hechos audibles. Y diciendo esto, los pensamientos de Dios hechos audibles, tenemos que hablar de Cristo, que es la palabra de Dios. Así que también es cierto que no podemos conocer a Dios si no es a través de la palabra de Dios, Cristo, porque Él es la perfecta revelación de Dios. Y todo cuanto sabemos, podemos saber acerca de Dios, nos lo ha revelado Dios a través de Cristo. Leemos en Juan 1:1, en el principio ya era la palabra. Y aquel que es la palabra era con el Dios, y la palabra era Dios. Eso es Juan 1:1. También leemos que Apocalipsis 19:3 se le llama a Cristo. Y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es llamado la palabra de Dios. No solamente es la palabra, sino la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios. Y podemos decir, podemos conocer a Dios si no es por medio de su palabra, podemos tener conocimiento o entendimiento, como leímos en los versos anteriores, si no es a través de la palabra de Dios. De igual forma no podemos conocer a Dios si no es a través de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay conocimiento de Dios, no hay verdad de Dios que podamos conocer plenamente si no es a través de Cristo. Y de hecho, conocemos la creación y decimos, pues la creación me habla directamente de Dios y no a través de Cristo. Y no es así, porque todo cuanto fue creado por medio de Cristo. Así que es imposible conocer a Dios si no es a través de Cristo. Juan 1:18 nos dice lo siguiente: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos lo declaró. Y vuelvo y repito, todo cuanto podemos conocer acerca de Dios, nos lo ha revelado Cristo. Se encuentra en la persona de Cristo Jesús. Todo el conocimiento de Dios está encerrado en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, al ser el agente activo en la creación, nos habla de un Padre que se deleita en las cosas que Cristo creó, porque Cristo ejecutó la voluntad de su Padre, como estudiamos la semana pasada, en la creación de todas las cosas. Nos hacemos entonces esta pregunta que no parece estar íntimamente conectada, pero sí lo está. Cuando veamos la respuesta vamos a ver que sí lo está. ¿En qué consiste la vida eterna? Jesús dijo lo siguiente en Juan 17:3. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan el único Dios verdadero y al que enviaste, Jesús el Cristo. La vida eterna radica en conocer al único Dios verdadero, al Padre, y al que Él envió, a Jesucristo. La vida eterna se basa en conocer a Dios. Así que nos preguntamos, nos decimos, volvemos y nos preguntamos, ¿es importante conocer a Dios? ¿Se puede conocer a Dios? ¿Quiere Dios que le conozcamos? La vida eterna radica en esto, en conocerle. ¿Se puede conocer a Dios? ¿Se puede llegar al conocimiento de Dios? ¿Dios ha provisto medios para que le conozcamos? Sí. Y el medio principal que él ha diseñado para que le conozcamos es su Hijo Jesús. Tenemos que conocer al único Dios verdadero, pero esto es imposible si no conocemos a Jesucristo, a quien Él ha enviado a revelarle. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de Cristo, que es la palabra de Dios. Juan 17:4 nos dice, y 17:6 también, vamos a leer el versículo 4 y el versículo 6 nos dice: yo te he clarificado en la tierra, o glorificado. Las versiones más modernas puede ser que digan glorificado, que es revelar tu gloria. Yo te he clarificado. Me gusta también la palabra clarificado porque también está diciendo que te he hecho claro, te he hecho evidente ante las personas. Yo te he clarificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra. He manifestado tu nombre. Su nombre es yo soy el que soy, yo soy como soy, yo soy así, misericordioso, piadoso. Su nombre es su carácter. Lo entendemos según lo que Dios le reveló a Moisés en Éxodo 34. Así que conocemos a Dios a través de Cristo, su palabra, porque Él es la clarificación, Él es
la glorificación de Dios en la tierra. Él glorifica a su Padre en la tierra. Él hace evidente su gloria, su carácter. Él manifiesta su nombre, su carácter a los hombres. Y Él es la perfecta y más plena, ¿verdad?, representación o manifestación de Dios y el medio por el cual Dios designó y estableció que nosotros y todo ser en todo el universo le conozca. Entonces, si Cristo nos revela al Padre, si Cristo nos da a conocer a Dios, Cristo la palabra viviente, entonces nos hacemos la pregunta, ¿cómo conocemos a Cristo? Que es la palabra viviente, la palabra de Dios, que es el pensamiento de Dios hecho audible, que es la más perfecta y única revelación plena que el hombre puede recibir acerca de Dios. Y la respuesta está, por ejemplo, en Juan 5:39. Leemos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Miren qué interesante que este verso Jesús los remite a las Escrituras y les dice: ustedes escudriñan las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. En la Escritura está el conocimiento del único Dios verdadero, pero luego nos dice: y ellas son las que dan testimonio de mí, de Cristo. Así que si las Escrituras, la palabra escrita, da testimonio de la palabra viviente, que nos da testimonio y nos revela al Padre, entonces ciertamente la palabra escrita es un canal para que nosotros lleguemos a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida acerca del Padre, el conocimiento más pleno acerca del Padre, y conocemos al único Dios verdadero, el Padre, y esto es vida eterna, conocerle tal como es. Así que esta conexión era importante hacerla, entender que Cristo es la palabra viviente y la palabra escrita nos habla de la palabra viviente y la palabra viviente nos remite a la mente de Dios. Nos da a conocer lo que está en el corazón de Dios. Porque la palabra siempre es la expresión de nuestro ser. Nosotros conocemos a las personas por medio de la palabra. Yo no puedo decir que conozco a alguien con quien nunca he hablado, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Las palabras que nosotros expresamos hablan de lo que hay dentro de nuestro corazón. Y las personas son conocidas en base a lo que expresan y comunican. Y Cristo, como la palabra de Dios, es una expresión de lo que está en el corazón de Dios. Y podemos conocer íntimamente a Dios a través de Jesucristo y la revelación que éste nos dio acerca de su Padre. Ahora, tenemos que considerar otro aspecto muy, muy importante a la hora de, una vez estableciendo que las Escrituras, la palabra escrita, nos lleva eventualmente a conocer a Dios, siendo esta una revelación de Jesucristo, que a su vez es una revelación del Padre. Nos hacemos esta pregunta: ¿qué es lo más importante a la hora de estudiar las Escrituras? A la hora de estudiar las Escrituras, hay muchos factores importantes. Y podríamos entrar a hablar de metodología, ¿verdad? Y no vamos a adentrarnos en, ¿verdad?, de lleno en lo que es la metodología del asunto. Hay algo que tiene que ver con el corazón nuestro. Y no es que la metodología sea menos importante. Eventualmente vamos a conocer la metodología a través de la misma Biblia. La misma palabra de Dios nos ha de revelar los métodos por los cuales vamos a conocer a Dios a través de la Biblia y vamos a comprender, ¿verdad?, el significado de las palabras en la Biblia. Pero hay dos factores que tienen que ver con el corazón humano. Número uno, el primer punto lo quiero leer de 1 Tesalonicenses 2:13. Dice: por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido de nosotros la palabra para oír de Dios, la recibisteis no como palabra de hombres, sino como a la verdad lo es, la palabra de Dios, la cual obra en vosotros los que creísteis. Así que el primer paso es que nosotros entendamos que la Escritura, la palabra que Dios nos ha revelado a través de sus siervos, los profetas, aunque hay instrumentos humanos involucrados, es en efecto la palabra de Dios. Si yo no me acerco a la Biblia como siendo esta la palabra de Dios, esta no va a poder tener mucho poder en mi vida, ni poder transformador en mi vida. De hecho, dice
la cual obra en vosotros los que creísteis. La palabra de Dios obra en nosotros si nos acercamos a ella y creemos que ella es verdaderamente la palabra de Dios y la recibimos como tal. Así que nuestro corazón tiene que recibir la palabra de Dios y acercarse al estudio de la misma, teniendo claro que es la palabra de Dios, creyendo que es la palabra de Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Un paso importante a la hora de estudiar la Biblia para conocer a Dios es primero creer que es la palabra de Dios, que no es palabra de hombre, que no es palabra de ninguno de los profetas, es palabra de Dios, como dice Pablo, como a la verdad lo es, como palabra de Dios. Así que tenemos que recibirla como palabra de Dios, abrirla en reverencia como palabra de Dios, pidiendo a Dios qué tú tienes para enseñarme, sabiendo que es palabra de Dios. Punto número 2 de esta pregunta que nos hicimos de qué es lo más importante a la hora de estudiar las Escrituras. Y dijimos que íbamos a hablar, podríamos hablar muchos puntos, pero estamos hablando específicamente acerca de puntos que tienen que ver con el corazón del hombre. Nos dice el segundo punto, desear conocer para hacer la voluntad de Dios. Y esto lo vemos en Juan 7:17, que nos dice, el que quisiere hacer su voluntad, está hablando Cristo acerca de la voluntad de su Padre, el que quisiera hacer su voluntad, la voluntad de mi Padre, la voluntad de Dios, conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Y este versículo establece que para nosotros conocer la doctrina, para poder conocer enseñanza y conocer esa enseñanza que viene de Dios y poder diferenciarla entre lo que viene de Dios, lo que viene del hombre mismo, la clave está en la condición de nuestro corazón. ¿Desea mi corazón conocer la voluntad de Dios para hacerla? El que quisiere hacer su voluntad recibirá enseñanza. Doctrina significa enseñanza. Si queremos hacer la voluntad de Dios, nos promete Jesús, esto es una promesa. El que quiere hacer la voluntad de Dios recibirá enseñanza. El que quiere conocer esa voluntad para ejecutarla y vivir y poner su vida en armonía con Dios, confiando en su amor y sabiendo que su voluntad siempre es perfecta y es lo mejor para nosotros, va a recibir luz, va a recibir enseñanza, va a recibir doctrina y podrá diferenciar entre las doctrinas que salen del corazón humano y las doctrinas que realmente provienen de Dios. No que haya doctrina humana en la Biblia específicamente, ¿verdad? Sino que nosotros podemos inventar la doctrina leyendo la Biblia porque es lo que nuestro corazón quiere ver. Eso muchas veces entendemos y recibimos. Pero el que quiere hacer la voluntad de Dios, el que quiere recibir enseñanza para hacer la voluntad de Dios, va a recibir revelación de Dios en cuanto a lo cual es la enseñanza verdadera que la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios nos quiere dar a través de su palabra. Y nos hacemos esta otra pregunta, ¿cómo estudiar la Biblia? Y, y antes de contestar esta pregunta, quiero remitir a la audiencia a, una lista de reproducción que hay en este canal que te conozcan, una lista de reproducción que habla precisamente acerca de las reglas de interpretación bíblica, de cómo estudiar la Biblia, de cómo interpretar las escrituras. Así que para estudiar esto en más detalle, pueden ver esos videos que son muy buenos y bastante útiles para nosotros entender la metodología que la misma Biblia nos enseña, para que nosotros podamos implementar estos principios a la hora de estudiar las escrituras. Sin embargo, me voy a concentrar nuevamente en los puntos que tocan más a nuestra condición, ¿no? Y la condición de nuestro corazón y la actitud que asumimos y cómo nos acercamos a las escrituras y la importancia que le damos. ¿Cómo estudiar la Biblia? Hechos 17:11 nos dice, y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Esto nos dice Hechos 17:11 acerca de los bereanos. Los habitantes de Berea dice que fueron más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué quiere decir eso? Que la recibieron con deseos de escudriñarla, estaban puestos los ojos en ella, estaban considerando
¿verdad? Considerándola todo el tiempo, estaban teniendo cuidado a la hora de estudiar la solicitud con atención, con interés, ¿verdad? Hasta con deferencia, podríamos decir. Tenían esmero a la hora de estudiarla, estaban contemplando constantemente las escrituras y dice que como la recibieron la palabra con esa actitud, la escudriñaban cada día. Dice, cada día escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y esto nos presenta no solamente la actitud con la que debemos acercarnos a las escrituras y cuánta atención le debemos prestar, que lamentablemente hoy en día la atención a la escritura es mínima, habiendo tanto, ¿verdad? Tanto entretenimiento, sino que no tomaban nada de lo que el mismo Pablo les presentaba, sino que ellos lo que querían era ver por las mismas escrituras si lo que decía Pablo o cualquier predicador era así. Significa que ellos no hacían de ninguna persona eh, la verdad absoluta, solamente que ellos iban a las escrituras para comprobar por ellos mismos si estas cosas eran así. Esto nos habla acerca de cuando estudiamos la Biblia, vamos con esta actitud buscando comprobar aquellas cosas que hemos escuchado, aquellas cosas que se nos han enseñado. Podemos ver en las escrituras claramente un así dice Jehová para nuestras creencias, ¿no? Aquellas cosas que creemos acerca de Dios y lo que entendemos que nos han enseñado a través de nuestra vida. Cada uno de nosotros somos responsables de estudiar la Biblia por nosotros mismos. Nadie puede ser la conciencia de otra persona. Nadie puede dictaminar qué debe creer una persona o qué debe creer otra. Cada uno de nosotros somos responsables de estudiar las escrituras con toda solicitud, de recibirla con toda solicitud, prestarle toda nuestra atención y escudriñar todos los días las escrituras. Y escudriñar no es lo mismo que leer, porque una persona podría leer la Biblia 1000 veces y pasar por alto un sinnúmero de detalles y verdades profundas y hermosas que no se encuentran en la superficie ni son evidentes para el ojo descuidado, sino que dice que hay que escudriñar cada día de la escritura, hay que cavar, hay que profundizar en ellas y con un deseo profundo obviamente de conocer a Dios a través de ellas y de que Él nos revele su voluntad y para comprobar si lo que pensamos está en lo correcto o si nuestra vida está en armonía o no con la palabra de Dios y si lo que nos están enseñando es correcto y proviene de Dios o no proviene de Dios, porque la Biblia dice que identificamos a los falsos maestros, a los falsos profetas, llevando todo lo que nos dicen a la ley y al testimonio, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, no tienen luz. Lo que están presentando no es luz proveniente de Dios. Otro punto es lo siguiente, muchas veces nos sentí, para conocer las escrituras, ¿verdad? Para estudiar la Biblia, otro asunto que tiene que ver con nosotros es que tenemos que orar, tenemos que tener un corazón que depende de Dios, un corazón humilde que reconoce que en nosotros no está la capacidad ni la sabiduría para comprender las cosas espirituales, que tenemos una mente carnal. Sin embargo, Dios ha prometido que, que si pedimos, Él nos dará. Y precisamente Santiago 1.5 nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, falta de entendimiento, falta de esa capacidad para discernir la sabiduría de Dios, las cosas espirituales que se disciernen espiritualmente, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así que, más allá de la metodología que no vamos a tocar en este video porque no tenemos el tiempo, queremos hablar acerca de el principio que establecimos, acercarnos a la Biblia con solicitud, con atención, con deferencia, ¿verdad? Dándole la importancia que se merecen, ¿no? Haciendo la palabra de Dios una prioridad en nuestra vida, escudriñando las escrituras todos los días para comprobar las cosas que nos traen las personas. No debemos hacer de nadie nuestro juez en cuanto a las escrituras, nuestro criterio en cuanto a las escrituras, sino que Dios mismo, sabiendo que Dios mismo nos ha de probar por medio de las escrituras mismas escrituras nos han de enseñar aquellas cosas que Dios nos quiere
revelar. Nadie debe ser conciencia de nadie en cuanto a temas espirituales. Y el segundo punto que acabamos de mencionar es que en oración le pidamos a Dios para que nos haga entender y Él nos va a dar entendimiento, Él nos va a dar sabiduría. Tenemos que confiar en esa promesa. Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir. ¿Y cuáles entonces van a ser los resultados de todo este proceso? El resultado de este estudio profundo de la Biblia, de hacerlo una prioridad en nuestra vida, de cavar profundo para encontrar las verdades más hermosas, las joyas de verdad más hermosas que no se encuentran a superficie. Nos dice Jeremías 15:16, si hallaron tus palabras, vamos a hallar las palabras de Dios, y yo las comí, las vamos a recibir, las vamos a comer, las vamos a ingerir. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Esta palabra recibida, esta palabra ingerida, esta palabra llevada a lo profundo de nuestro ser, a nuestro corazón, va a ser por gozo y por alegría de mi corazón. Interesante que esta palabra que comemos, esta palabra que ingerimos, que introducimos en nuestra vida, ¿a dónde va a tener? Al corazón, y allí pone gozo y alegría. Así que el resultado va a ser gozo y alegría de recibir la palabra de Dios. Saber que el Dios Todopoderoso se ha revelado a nuestra vida de manera independiente y particular, que a nosotros nos ha hablado, nos ha revelado su voluntad y hemos recibido su palabra que es espíritu y es vida y nos gozamos en tener esa vida. Dice, porque tu nombre se llamó sobre mí, oh Señor Dios de los ejércitos. Oseas 6:3 nos dice esto, y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. La Biblia nos da una revelación amplia de Dios y vamos no solamente a conocerlo, lo que Él tiene para nosotros ahora, sino que vamos a seguir, mientras más la estudiamos, vamos a proseguir en conocer al Señor. Como el alba está aparejada a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Los tiempos de refrigerio vienen a nosotros tras conocer y proseguir conociendo al Señor, y sabemos que lo conocemos a través de su palabra. Yo los invito a que no solamente contemplen al Creador a través de la creación, sino que hagan de la palabra de Dios ese canal que nos lleva a Cristo, y Cristo siendo el canal que nos lleva a Dios, que podamos conocer a ese único Dios verdadero y a Jesucristo a quien ha enviado. Y que ahora al mirar la naturaleza podamos ver mayores grandezas de su amor y de su diseño perfecto y de su carácter en la naturaleza, conociendo más plenamente a Dios a través de su palabra. Dios les bendiga y los guarde a todos. Oramos. Padre, desde el cielo, en tus manos están nuestras vidas. Queremos conocerte y aún este deseo de querer conocerte sabemos que lo pones tú. Nos estás atrayendo a ti mismo. Y te pedimos, Padre, que ponga en nosotros un deseo profundo de seguir escudriñando tu palabra y de conocerte y proseguir conociéndote, y que cada vez los deseos sean más grandes de conocerte. Y que confiemos siempre, Señor, que como Padre que eres tendrás cuidado de nosotros y de dirigirnos por el camino de la verdad. Gracias por habernos dado tu palabra, gracias por habernos dado a tu Hijo. Es en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Dios los bendiga a todos.